En la colina de Verrières, bajo el cielo nublado de Normandía, los hombres del Black Watch sabían que iban a morir. Lo sentían en el barro pegajoso bajo sus botas, en el silencio tenso que precedía al infierno. 320 soldados canadienses, apenas más que sombras en la niebla, esperando una orden que los lanzaría directamente contra la boca de la bestia. Frente a ellos, las posiciones alemanas fortificadas y una división Panzer SS con cientos de tanques y morteros, listos para triturarlos. Sin apoyo, sin cobertura, los Highlanders canadienses avanzaron hacia lo imposible, sabiendo que la historia rara vez recuerda a los que caen. Los 320 hombres del Black Watch, la élite canadiense, se preparaban para lo inevitable. Sabían que la colina de Verrières, su objetivo a las 6 de la mañana, era mucho más que un simple pedazo de tierra, era la puerta de salida del infierno en Normandía. Los desembarcos del día D habían abierto la caja de Pandora, pero ahora tocaba lidiar con sus demonios. Sus oficiales, caídos en una escaramuza anterior, dejaban al mando a un joven mayor, Bill Griffin, apenas 26 años. Demasiado joven para tanto horror, pero la guerra no espera. El plan era atacar antes del amanecer, escabullirse antes de que las tropas de la Waffen-SS, atrincheradas y despiadadas, pudieran verlos. Pero el reloj ya marcaba las 9. El apoyo de tanques y artillería brillaba por su ausencia y el amanecer ya los había delatado. No obstante, desde los cómodos despachos, los altos mandos insistieron: avancen. Griffin, impasible, ordenó a sus hombres fijar bayonetas. Marcharon en perfecto orden, ignorantes de la carnicería que los aguardaba más allá de la pendiente. 3 veces su número. 12 ametralladoras, morteros y artillería alemana bien posicionada, esperándolos con ansias. Y llegó el infierno. El fuego enemigo barrió el aire, los gritos de los heridos rompían el silencio. Pero ellos, el Black Watch, siguieron adelante, aferrados a una misión suicida, decididos a avanzar. El 6 de junio de 1944, los aliados desencadenaron la Operación Neptuno, el mayor desembarco anfibio de la historia. Todo lo que había sido minuciosamente planeado, lo que debía ser un baño de sangre, no lo fue. El muro atlántico del Führer cedió en los primeros días con menos bajas de las temidas. La guerra parecía avanzar con una lógica desconcertante, pero no duraría. En cuanto las fuerzas aliadas se adentraron en el norte de Francia, la resistencia alemana, atrincherada y feroz, cambió el panorama. Los cielos eran de los aliados, pero el suelo pertenecía a los alemanes, maestros en la defensa en profundidad. En ese terreno, más de 37.000 estadounidenses y 25.000 británicos y canadienses cayeron. Eisenhower y Montgomery, estrategas supremos, imaginaban una guerra móvil, con tanques y aviones dominando los campos. Pero la realidad se parecía más a las trincheras de la Gran Guerra. Los alemanes, superados en número y armamento, drenados de recursos, se aferraban con uñas y dientes. A principios de julio, las fuerzas anglo-canadienses tomaron los distritos al norte de Caen, pero no había tiempo para celebraciones. Se necesitaba más, mucho más. Montgomery respondió lanzando 3 divisiones blindadas para aplastar al ejército alemán al sur de Caen. Su táctica era simple: aplastar con números, abrumar al enemigo. Lo había hecho antes, en el norte de África, contra Rommel. ¿Por qué no ahora? Eisenhower, siempre pragmático, ordenó un golpe a 2 frentes. Mientras los estadounidenses planeaban la Operación Cobra, los británicos y canadienses tenían otra misión: la Operación Go-Both y su aliada canadiense, la Operación Atlantic. La maquinaria de guerra estaba en marcha, pero los engranajes, como siempre, tenían un alto costo en vidas humanas. Go, la gran esperanza británica, se lanzó el 18 de julio de 1944, pero dejó un regusto amargo. Se había puesto toda la carne en el asador, bombarderos pesados arrojando su furia sobre la 12ª División Waffen-SS Hitlerjugend. Y aún así, las 3 divisiones blindadas británicas avanzaron a paso lento, como si los panzers alemanes fuesen fantasmas imposibles de derribar. Los canadienses, empantanados en su propia batalla, tampoco lograron mucho. 2 días. Eso fue todo. Pero hubo algún progreso, los alemanes retrocedieron, empujados hacia atrás desde Caen, y eso ya era algo. Pero los fantasmas seguían allí,
agazapados en la línea de Verrières-Bourguebus, una muralla de acero y determinación alemana que detuvo en seco a las tropas anglo-canadienses. Atrincheradas en las divisiones blindadas Waffen-SS, las fuerzas aliadas se encontraron en una retirada forzada. La colina de Verrières, con su suelo empapado en sangre, se convirtió en el bastión defensivo que les robó a los británicos el impulso desde el día de allí. Justo allí, se fraguaba el destino de Normandía. En medio de este caos, mientras la Operación Atlantic apenas respiraba, los infantes de la Segunda División canadiense intentaron un avance desesperado en la colina de Verrières. Lo intentaron y fallaron. Pero ese fracaso no fue en vano. Fue la chispa que encendió lo que vendría, la Operación Sprint, el golpe definitivo que, aunque tardío, rompería la resistencia alemana. La colina de Verrières, un montículo aparentemente inofensivo, estaba a unos 8 kilómetros al sur de Caen. Pero no era cualquier colina. Era la clave. Defendida con uñas y dientes por el primer cuerpo Panzer SS, un grupo curtido en 1000 batallas, liderado por el temido general Sepp Dietrich, portador de la Cruz de Hierro. Esta colina era el muro entre las fuerzas canadienses y su próximo objetivo, Falaise. Allí, en esas alturas, el segundo ejército británico apenas había arañado la colina de Bourguebus junto a Verrières, pero no pudo hacer retroceder a los hombres de la Waffen-SS. La responsabilidad de despejar ese infierno recayó sobre los hombros del teniente general Guy Simonds, comandante de las tropas canadienses. Tenía bajo su mando 2 divisiones de infantería y una brigada blindada. Sabía lo que enfrentaba. Sabía que los alemanes habían acumulado más de 380 panzers y una interminable artillería de 88 milímetros. Sabía que el enemigo estaba listo para destrozar cualquier avance, pero siguió adelante, calculando cada paso con la frialdad de quien entiende que la única salida es atravesar el fuego. La colina de Verrières no era solo un punto en el mapa. Era un arma, una ventaja táctica para la primera y la 12ª División Panzer SS. Desde ese terreno elevado, los alemanes controlaban todo. La artillería, perfectamente posicionada, disparaba con una precisión mortal. Los soldados canadienses, mientras tanto, se movían como sombras bajo el cañón de morteros y panzers, sabiendo que cualquier paso en falso podría ser el último. Pero no había más opción que subir. Antes de continuar con esta historia, ¿sabías que hay una sociedad oculta que ha marcado el origen de todas las guerras de la humanidad y que aparte ha decidido quién será el ganador y el perdedor incluso antes de que empiecen? Si quieres saber más de lo que te estoy diciendo, ve al enlace de la biografía cuando termines este vídeo y descúbrelo. Ahora sí, continuemos con el vídeo. Los Calgary Highlanders, el regimiento de South Saskatchewan y los Keenshaw Cameron Highlanders de Canadá ya lo habían intentado antes. Querían arrasar a los alemanes atrincherados, pero el destino les jugó sucio. Muchas bajas y poco que mostrar. Y aún así, el general Simonds no daba su brazo a torcer. Verrières era su obsesión, su objetivo. Esa colina, en plena Normandía, se había convertido en un símbolo de resistencia. Simonds, testarudo, planeó un ataque nocturno, queriendo flanquear a la división Panzer Liebstandarte. Quería destruirla. Así de simple. Con la Operación Sprint, Simonds soñaba con otra Vimy Ridge. Una victoria canadiense que hiciera historia, más allá de lo que lograron sus antecesores en la Gran Guerra. Su plan era meticuloso, dividido en 4 fases. Los Calgary Highlanders debían atacar Bourguebus y May-sur-Orne para proteger los flancos, mientras que el prestigioso Black Watch tendría el papel principal, Verrières. El golpe decisivo a la Waffen-SS. El Black Watch, el regimiento real de Highlanders de Canadá, no era cualquier unidad. Eran leyenda viva. Voluntarios, soldados civiles transformados en guerreros, comparables a las unidades élite estadounidenses como la Primera División de Marines o la famosa 101ª Aerotransportada. Estaban allí, en el centro de todo. La fase 1 de Sprint debía comenzar el 23 de julio, pero el clima decidió lo contrario. Se retrasó hasta el 25. Ese pequeño respiro permitió a los alemanes traer refuerzos. 4 batallones, más de 480 panzers y 500 cañones. A las 3:30 de la mañana, los Highlanders de North Nova Scotia atacaron Till y la Campagne.
Simmons tenía un truco bajo la manga, un sistema de iluminación con reflectores que utilizaba las nubes para darles visibilidad. El combate fue breve, pero brutal. Los alemanes, siempre vigilantes, detectaron a los canadienses, pero en una hora ya estaban rodeados. Sin embargo, a las 5:30, el Blackwatch fue lanzado al ataque. Se toparon con una feroz resistencia de la SS en la carretera de Saint-Martin. Avanzaron con todo hasta que, para cuando llegaron al objetivo, ya habían perdido a sus 2 oficiales. La suerte estaba echada. El destino de la operación estaba claro. Estaba condenada. Mientras la infantería se preparaba, 74 bombarderos de la Royal Air Force lanzaban su carga letal sobre las posiciones alemanas. Era la previa del caos. 320 Highlanders, hundidos en un fangoso campo de remolacha, empapados en sudor, barro y sangre, esperaban. Algunos rezaban. Otros revisaban sus armas. Los que podían, intentaban disfrutar de un último respiro antes de que el infierno se desatara. El Blackwatch podía ver la pendiente norte de la colina de Verrières desde su posición. A simple vista, parecía un objetivo al alcance. Lo que no sabían era que detrás de esa colina, fuerzas alemanas 3 veces mayores aguardaban, ocultas, listas para destrozar cualquier intento de avance. Los bombarderos rugían sobre ellos, pero el apoyo blindado prometido brillaba por su ausencia. Tanques Sherman canadienses, que debían abrir camino, no aparecían por ningún lado. Tampoco la artillería, que debía lanzar una cortina de acero para proteger a los hombres del Blackwatch. Ni siquiera el humo que debía cegar temporalmente al enemigo se había desplegado. Estaban solos. Y no habría apoyo. Llegó la hora H. No había ni tanques, ni artillería, ni humo. Pero las órdenes eran claras: avanzar, cueste lo que cueste. El mayor Pilgriffin no dudó y gritó: «Blackwatch, adelante». Los hombres obedecieron, levantándose como si la muerte no los acechara, con las bayonetas listas. Apenas habían avanzado 50 metros cuando el infierno se desató. Los explosivos comenzaron a destrozar la formación, y la artillería alemana lanzó su implacable ataque. Desde posiciones ocultas, las ametralladoras cegaban a los hombres. No había vuelta atrás. A unos 100 metros de la fatídica colina, los morteros alemanes empezaron a caer sobre los canadienses expuestos. Uno tras otro, los Highlanders caían, pero no detenían su avance. Peter Prain, de la segunda división Panzer SS, recordaría más tarde: «En 4 años en Rusia, nunca vimos algo así». Los soldados marchaban erguidos, sosteniendo sus rifles sobre el pecho, como si estuvieran en un desfile. Era una escena tan absurda como trágica. El heroísmo del Blackwatch fue inmenso, pero el costo fue devastador. De los 320 hombres que participaron en el asalto, menos de 20 podían pelear al día siguiente. El regimiento sufrió un 94% de bajas, entre muertos, heridos, desaparecidos y prisioneros. Fue una carnicería. El asalto a la colina de Verrières se convirtió en el segundo día más sangriento para el ejército canadiense en la Segunda Guerra Mundial, solo superado por la tragedia de Dieppe en 1942. Los supervivientes del Blackwatch finalmente lograron tomar la colina en la segunda semana de agosto, cuando llegó el tan ansiado apoyo. 129 hombres murieron en esa batalla, y hoy descansan en el cementerio de Bretteville-sur-Laize, a las afueras de Cinteaux. La historia, tantas veces escrita en términos de victorias y derrotas, olvida que muchas veces lo que se consigue es a un precio demasiado alto. Los canadienses avanzaron aquel día, pero no ganaron en el sentido clásico de la palabra. La victoria de Verrières fue una hecha de huesos rotos, de vidas perdidas, de sacrificios que solo la fría memoria de la historia podría intentar justificar. Y aquí es donde queda la reflexión amarga: a veces, los héroes no ganan, solo sobreviven. Este vídeo está bien, pero si te gustaría conocer la verdad poco conocida acerca de las guerras mundiales, saber por qué todo lo que nos han dicho sobre Alemania, Hitler y los Estados Unidos es mentira, y aparte también, saber por qué estamos cerca de una tercera guerra mundial, ve al enlace de la bio y descúbrelo. No olvides suscribirte al canal, dar like al vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima historia.